Vamos a leer Nehemías 11, empezando en el versículo 1 hasta el capítulo 12 y el versículo 26. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Esos son los jefes de la provincia de que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maelel, de los hijos de Fares. Y Masías, hijo de Baruch, hijo de Cosoi, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joerib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Esos son los hombres de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joel, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Masías, hijo de Tiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Jaba y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joerib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Mareot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Jedaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasa, hijo de Azareel, hijo de Asa, hijo de Mesilemot, hijo de Emer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128. El jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Jerolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asarbías, hijo de Buni. Sabeta y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel y los sacerdotes y los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas de Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesebael, y los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecapsel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Betpelet, en Azursual, en Beseb y sus aldeas, en Ziklag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba, en Micmas, en Air, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, y los artífices. Y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Esos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Medamot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Bilga, Semaías, Joerib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilquías y Jedaías. Esos eran los príncipes, los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Y Bacuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joaquim, y Joaquim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joeda. Joeda engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa.
Los días de Joaquín, los sacerdotes, jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Meriot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Genetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Minamín, de Moadías, Biltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joerib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Elquías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joeda, de Jonán y de Jaduán fueron escritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Jonán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Esúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Esos fueron los días de Joaquim, hijo de Esúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí juntos, de estudiar tu palabra. Y te pedimos ahora por corazones abiertos, por mentes alertas, para que podamos entender tu palabra y para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que hemos aprendido, sin duda, en los libros de Esdras y Nehemías, es que a estos dos autores les gustaron muchísimo las listas, ¿verdad? Hemos encontrado varias listas de nombres en estos dos libros que nos han ayudado a ver si realmente creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Ha requerido algún esfuerzo de nuestra parte para leer sus pasajes y también para escucharlos leídos. Y también hemos aprendido varias cosas por medio de esas listas. Por ejemplo, que cada persona es importante a Dios. Aun si el mundo ha olvidado a esas personas, sus nombres están escritos en la palabra de Dios. Hemos aprendido de la importancia de la continuidad en ese tiempo en la historia de Israel después del exilio. Y hoy encontramos más nombres, otras listas de personas que vivían en ese tiempo de Esdras y Nehemías y en los años después. Y especialmente en el capítulo 11, aprendemos otra cosa de esos nombres, de esta lista. Esta lista nos hace pensar en la comunidad de los santos, en la comunidad del pueblo de Dios y cómo vivir como comunidad de cristianos. Porque aquí en ese capítulo 11 encontramos el momento cuando Nehemías pone en práctica su plan de poblar la ciudad de Jerusalén. Y vemos algunas cosas que ellos hicieron para que la ciudad santa, la ciudad de Dios, estuviera llena otra vez. Es decir, vemos parte de lo que hicieron para que el pueblo de Dios en ese tiempo pudiera vivir como comunidad de los santos en la ciudad de Jerusalén. Cuando Nehemías anunció su plan para poblar la ciudad en el capítulo 7, él dijo que la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Ahora entonces vamos a ver en detalle lo que pasó cuando Nehemías puso en marcha su plan para repoblar la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto no podemos tomar esta historia y aplicar cada detalle a nuestras vidas y nuestra iglesia. Cuando leemos en el Nuevo Testamento que las historias del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra esperanza y como ejemplos para nosotros, no significa para nada que absolutamente cada detalle en la historia es igual y se aplica a nosotros. Como hemos enfatizado en este estudio, por ejemplo, ahora el pueblo de Dios no es étnico, no es una sola nación, sino que el pueblo de Dios es la iglesia de cada tribu y nación y lengua. Entonces, no podemos tomar las historias del Antiguo Testamento y aplicar cada detalle precisamente a nuestras vidas. Pero, como cristianos reformados, sí creemos en la relación estrecha
entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Hay algunas diferencias en algunos medios que Dios usó, pero cada hijo de Dios ha sido salvo de la misma manera a través de toda la historia, desde Adán hasta hoy, por medio de la sangre de Cristo, solamente por gracia y solamente por fe. Eso no ha cambiado. Por eso hay principios que podemos aprender del Antiguo Testamento, aun cuando no cada detalle es igual. Y así es aquí también. Hay principios que podemos aprender de este pasaje en cuanto a lo que es la comunidad cristiana. Porque por supuesto, hoy en día no necesitamos poblar una ciudad física, pero sí necesitamos aprender cómo actuar como comunidad de santos en la iglesia, para la edificación del cuerpo y también para alcanzar a los incrédulos, para que la iglesia sea un lugar a donde los que no conocen a Cristo pueden venir y encontrar algo diferente, encontrar el evangelio verdadero y la salvación en Jesucristo. Queremos poblar la ciudad de manera espiritual. Queremos que la iglesia de Cristo esté llena. Cuando estudiamos el capítulo 7 de Nehemías, vemos que él anunció su plan y hablamos de eso, ¿recuerdan? Hablamos del hecho de que hoy en día también hay mucho espacio en la iglesia para todos, pero a veces hay muy poco pueblo. Por eso oramos y trabajamos para que Dios nos dé gente, no para nosotros, no para jactarnos, sino para llenar nuestra iglesia con personas salvas que puedan glorificar a Dios, para que podamos glorificar a Dios juntos como iglesia. Oramos por eso, ¿verdad? Pero tampoco podemos pensar que esto va a suceder automáticamente. Oramos y Dios va a hacer su obra, sin duda. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles principios podemos aplicar para que nosotros tengamos una comunidad de cristianos que puede ser una luz brillante en nuestra ciudad? Para que los incrédulos puedan venir y ver algo diferente y ser transformados por la sangre de Cristo. Eso es lo que queremos. Necesitamos seguir aprendiendo cómo ser una comunidad de cristianos. Aquí estos judíos no solamente tenían que vivir juntos en la misma ciudad, sino que también tenían que aprender cómo vivir juntos, cómo vivir como comunidad de los santos. Es exactamente lo que nosotros tenemos que aprender también. Tenemos que aprender cómo vivir como comunidad de los santos, comunidad de los cristianos, santa y apartada en nuestro mundo. Eso es lo que podemos aprender de este pasaje. Entonces vemos en primer lugar, aquí en el capítulo 11, el sacrificio de la comunidad cristiana. El sacrificio de la comunidad cristiana. Leamos otra vez versículos 1 y 2 del capítulo 11. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. No voy a pasar demasiado tiempo en este punto porque lo hemos visto antes también, pero no podemos perder aquí de nuestra vista el gran sacrificio que tenían que hacer los judíos que se mudaron a Jerusalén. Los que dejaron atrás sus casas y sus posesiones y se fueron para vivir en la ciudad. Entonces recuerden ustedes que cuando los israelitas regresaron del exilio, originalmente ellos no moraron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba destruida completamente, la ciudad estaba en ruinas. Cuando ellos regresaron, empezaron a poblarse en los alrededores de la ciudad. Pusieron sus casas, sus campos, sus cosechas, todo eso. Porque la ciudad estaba en ruinas hasta que Nehemías vinieron para animar al pueblo, para hacer la obra de levantar los muros, cosa que hemos estudiado. Por muchos años entonces, ellos se habían establecido en los alrededores de Jerusalén. Pero después de que ellos se levantaron y trabajaron juntos y los muros ya fueron construidos, de repente viene Nehemías otra vez y dice, 1 de cada 10 familias va a moverse a Jerusalén. Sí, imagínense el anuncio, ¿no? Y vamos a ver en un momento cómo ellos se sometieron a eso.
Pero piensen primero en la experiencia de tener que cambiarse de sus hogares establecidos en el campo para vivir en la ciudad, cuyos muros sí habían sido levantados, pero todavía no era la ciudad más bonita del mundo en la cual vivir. Todavía había mucho trabajo para hacer a Jerusalén una ciudad otra vez funcional. Porque los babilonios habían hecho todo, no solamente los muros, sino las casas, el templo, todo. Imagínense el trabajo necesario para hacer otra vez que Jerusalén fuera un lugar en donde el pueblo de Dios podía vivir cómodamente. Ellos no iban a mudarse a un lugar muy bonito y listo para todo. Iban a ir a un lugar y hacer trabajo. Hubiera sido una transición muy difícil, una mudanza difícil. Nosotros que hemos cambiado de casa una, dos o más veces en nuestras vidas, sabemos cuánto trabajo es, ¿verdad? Y nosotros que hemos cambiado de país, entendemos que es muchísimo trabajo. Cambiarse de donde vives con todas tus cosas y ir a vivir en otro lugar. No es fácil la mudanza en ningún sentido. Y aquí menos. Porque hubieran tenido que dejar atrás sus casas construidas, sus casas, sus campos, tal vez algunas posesiones, vecinos, otros familiares. Imagínense el sacrificio de esos judíos. Pero era importante, era necesario para los judíos poblar la ciudad otra vez. ¿Por qué? Porque era la ciudad santa, era la ciudad de Dios, la capital de su nación, un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Ellos necesitaban mostrar su fe en Dios, vivir en la ciudad, proteger la ciudad y dar testimonio que otra vez Dios estaba con ellos, que Dios no les había abandonado. Por eso era esencial para los judíos vivir otra vez en la ciudad de Jerusalén. Pero requería mucho sacrificio de su parte. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Que tenemos que estar dispuestos a entregar todo, dejar todo, sacrificar todo por Dios y su obra. A veces Dios nos llama a hacer cosas que son muy difíciles. A veces Dios nos llama a tomar decisiones que hacen que nuestras vidas sean menos cómodas, por lo menos por un rato. Pero somos llamados a entregar todo a Dios. Romanos 12:1 dice que Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios no nos salva para que seamos cómodos. Dios nos salva para que entreguemos todo a Él, para que sacrifiquemos todo a Él, así como Él hizo para nosotros. Podemos sacrificar por Dios y su obra de muchas maneras. Necesitamos pensar en aplicaciones específicas para nuestras propias vidas. ¿Alguna vez has pensado en qué puedes hacer de manera física y temporal? ¿Cómo puedes sacrificar por Dios y su iglesia para que sea una comunidad aún más bíblica? ¿Qué has sacrificado para Dios y su obra? Porque Dios nos llama a sacrificar. Y no solamente un sacrificio individual. A veces es sacrificio de toda la familia. Es lo que vemos aquí. Dice, 1 de cada 10 familias iba para morar en Jerusalén. Obviamente no está hablando aquí de dividir familias. Las familias iban juntos para vivir. No es como que el esposo se fue para vivir en la ciudad y la esposa se quedó con los niños en el campo, para nada. Las familias juntos sacrificaban en esa situación para obedecer la voluntad de Dios y vivir como una comunidad de cristianos. Eso es importantísimo para nosotros. Voy a dirigirme a los padres y también a las madres solteras. Pero padres, oren, padres, para que sean los líderes espirituales que sus familias necesitan, para que sus esposas e hijos seguirían su ejemplo y su autoridad bíblica, aun cuando es necesario sacrificar,
aun cuando significa que la familia no va a ser tan cómoda como antes. A veces los padres, los esposos me dicen, pues yo quiero hacer eso, pero mi familia no. ¿Saben la razón? Porque no eres el líder espiritual que Dios te ha llamado a ser. Esa es la razón por la cual tu esposa y tus hijos no te siguen. ¿Hay responsabilidad de las esposas e hijos? Por supuesto, pero estoy hablando con los hombres ahora. Primero empieza con los hombres, con las cabezas de familia. Y a veces a nosotros nos da miedo, que no queremos que nuestra familia sea menos cómoda. Pero Dios no nos ha llamado a ser cómodos. Y como hombres, Dios nos ha llamado a dirigir nuestras familias conforme a su palabra, sacrificando, entregando todo para que podamos servir a Dios y su iglesia. Los hombres, oren para que sean hombres de verdad, para que sus esposas e hijos les sigan. Y esposas e hijos, aún a veces, si no quieren, sigan a sus esposos. Punto. No me gusta, no importa, sigan sus esposos. Cuando ellos están actuando conforme a la voluntad de Dios, aun cuando significa que vas a tener que sacrificar, sigan a las cabezas que Dios ha puesto en sus hogares. Tenemos que sacrificar para la comunidad cristiana. En segundo lugar, vemos aquí en este pasaje la sumisión a la voluntad de Dios de la comunidad cristiana. Entonces vimos en primer lugar el sacrificio de la comunidad cristiana. Ahora vemos la sumisión a la voluntad de Dios de la comunidad cristiana. Y vemos esto también de los versículos 1 y 2 de este capítulo. En el versículo 1 leemos que el pueblo echó suertes para decidir quiénes iban a moverse a Jerusalén para vivir. En ese tiempo, echando suertes era la manera para determinar la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Vemos la práctica muchas veces en el Antiguo Testamento y también es lo que los apóstoles hicieron en Hechos 1, cuando quisieron escoger a otro apóstol para reemplazar a Judas. Hoy en día no es lo que hacemos, como vamos a ver en un momento. Pero era correcto en ese momento, era la manera para buscar la voluntad de Dios en ciertas situaciones específicas. Entonces, lo que vemos aquí es que todo este proceso de escoger esas familias y moverse a Jerusalén estaba bajo la voluntad de Dios. Nehemías tenía la idea, Nehemías inició el proceso, pero ellos buscaron la voluntad de Dios como comunidad cristiana, buscaron la voluntad de Dios en cuanto a quienes iban a vivir en la ciudad. Es decir, eso no era el pastor diciendo, yo quiero que más de mi congregación viva aquí más cerca de la iglesia. Que a veces quiero decir, pero no es lo que decimos. Eso es Nehemías diciendo, necesitamos poblar la ciudad otra vez para mostrar que Dios está con nosotros y vamos a hacerlo buscando la voluntad de Dios. Todo lo que pasó aquí no era solamente idea humana, sino era la voluntad de Dios. Y tal vez lo más impactante que leemos en este pasaje es el versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Los varones que voluntariamente ofrecieron. ¿Quiénes eran? Apenas leemos de personas echando suertes. Es posible que otras personas, aparte de aquellos que fueron escogidos por suertes, voluntariamente decidieron también moverse a Jerusalén. Eso es posible. Pero también muchos eruditos piensan que aquí se refiere a la actitud de aquellos que fueron escogidos. O sea, algunos fueron escogidos por suertes. Y en vez de quejarse y hacer la mudanza a fuerzas y decir, no me puedes forzar a hacerlo, ellos mostraron una actitud voluntaria, sometiéndose a la voluntad de Dios. Y creo que esa segunda opción es más de acuerdo con el contexto de este pasaje. Y nos muestra algo muy importante. La gente no hizo esto a fuerzas. Ellos no resistieron este plan de Nehemías. Se sometieron a la voluntad revelada de Dios. No se quejaron, sino mostraron una actitud gozosa. Y aquí preguntamos algo. ¿Cómo es posible que reaccionaron así? Parece no real, ¿verdad? Para ser honestos, eso no parece real. Es una historia ficcional, parece.
Pues ellos podían reaccionar así solamente por una razón. ¿Y saben por lo que es? En este momento, ellos estaban en medio de un avivamiento. ¿Verdad? Lo que ya vimos la semana pasada, las semanas pasadas. Algunas personas preguntan, ¿por qué este plan de Nehemías, que empezó en el capítulo 7, no se realizó hasta el capítulo 11? ¿Por qué tenemos capítulos 8 a 10 en medio de la misma historia? Pues muy fácil, por esa misma razón, para mostrarnos que era el avivamiento, era el regreso a la palabra de Dios, el gozo y el arrepentimiento como reacciones a escuchar la palabra de Dios, que proveyó la base para la obediencia gozosa del pueblo aquí. El avivamiento proveyó la base para la sumisión gozosa a la voluntad de Dios. Porque hermanos, cuando no estamos en la palabra, cuando no estamos sometiéndonos a la palabra, cuando no estamos interesados en la palabra, y en la iglesia el pastor pide algo difícil, no lo vamos a hacer. Si no estamos en la palabra, si no estamos alimentándonos constantemente, buscando la palabra con ganas, y Dios obviamente nos pide hacer algo difícil, que va a hacer que nuestra vida sea menos cómoda, no lo vamos a hacer. Yo creo que aún el orden de esos capítulos es inspirado. Bueno, creo eso, es la verdad. Para mostrarnos que una reacción así, una sumisión así a la voluntad de Dios en algo difícil, solamente es posible cuando somos el pueblo de Dios de un solo libro, que es la palabra de Dios. Cuando estamos en la palabra y regresamos a la palabra y estamos alimentándonos la palabra, en ese entonces ya podemos someternos más gozosamente, voluntariamente, a la voluntad de Dios. Porque nadie dice que es siempre fácil someternos a la voluntad de Dios. Nadie dice eso. Bueno, nadie debería decir eso. A veces es difícil. A veces no entendemos lo que Dios está pidiendo. Y como dije, a veces hay resistencia en nuestra propia familia. Pero si la palabra de Dios es nuestro enfoque, si estamos viviendo en adoración a Dios, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos en verdad y sirviendo al Señor en gozo y produciendo fruto como cristianos, es decir, cuando estamos en avivamiento, vamos a someternos a la voluntad de Dios porque confiamos que Él es soberano, Él sabe mejor y que Él hace todo para su gloria y para nuestro bien. Tenemos que creer eso. Y así someternos a la voluntad de Dios. Esos judíos reaccionaron así porque estaban en avivamiento. También ellos vieron el ejemplo de sus líderes. El capítulo 11 empieza diciendo, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Los líderes no dijeron, ustedes ya van a vivir en la ciudad muy difícilmente. Nosotros aquí en el campo donde todo está bien. No, los líderes primero pusieron el ejemplo. Hermanos, que oramos mucho por nuestros líderes, para que nosotros seamos el ejemplo, para que no pidamos nada a nuestras iglesias que no estamos dispuestos a hacer. Tenemos que preguntarnos nosotros, ¿estamos dispuestos a sacrificar para la comunidad cristiana? No estoy pidiendo si estás dispuesto a sacrificar por Dios, porque todos van a decir que sí. Estoy pidiendo algo mucho más práctico. ¿Cómo sabemos que sacrificamos por Dios? Sacrificando por su pueblo. Sacrificando por la iglesia, la cual Cristo compró con su propia sangre. No puedes decir que estás dispuesto a sacrificar por Dios si no estás dispuesto a sacrificar por la iglesia de Dios. Es muy importante. Y finalmente este punto, necesitamos reconocer, realmente dar gracias a Dios que no tenemos que echar suertes para ya encontrar la voluntad de Dios. Amén. Pues qué difícil hubiera sido. Y ya tenemos la palabra completa y perfecta en nuestras manos. La palabra es lo único que necesitamos para seguir la voluntad de Dios, saber qué hacer,
Tenemos mandamientos explícitos en la palabra y tenemos principios implícitos. Pero todo lo que necesitamos para la fe y la práctica, todo lo que necesitamos para creer y para actuar como cristianos ya está en la Biblia. El Espíritu Santo toma la palabra mientras la leemos, mientras la escuchamos, la aplica a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestras decisiones específicas. Hermanos, la palabra es suficiente. Es todo lo que necesitamos para todos los asuntos de fe y obediencia. ¿Amén o no? No somos carismáticos, de todos modos. En tercer lugar, en este pasaje aprendemos de la variedad del ministerio en la comunidad cristiana. Y aquí es donde podemos aprender de las listas que vemos en estos dos capítulos. Esta comunidad de los judíos, esta comunidad del pueblo de Dios, no fue formada por personas iguales. No eran puros hombres, ni puras mujeres, ni puros jóvenes, ni puros líderes o lo que sea. Era una comunidad con mucha diversidad de personas y dones. Por eso las listas son importantes. Porque vemos en esas listas de nombres muchos diferentes tipos de personas. Pero antes de ver la diversidad, vemos su base. Habla este pasaje de solamente 3 tribus, si se dieron cuenta: Judá, Benjamín y Leví. Sin duda había algunos judíos de otras tribus también, pero no muchos. Estas 3 tribus eran la base, el fundamento. El futuro de la nación estaba en sus manos, de esas 3 tribus. Y hoy en día la comunidad cristiana también necesita una base firme. Necesitamos la diversidad, pero primero necesitamos una base firme, un grupo de personas que forman el núcleo de la iglesia. Necesitamos esta fuerza. Es lo que intentamos hacer con la membresía. Es lo que es la membresía para nosotros. Es un grupo de personas que no son mejores que los demás, pero que se han comprometido a la obra, que han prometido ser parte y la base de la iglesia local. Y nosotros damos muchas gracias a Dios por el núcleo así que tenemos en nuestra iglesia. Es muy importante. Pero cuando vemos esas listas en más detalle, llega a ser obvio que había muchísima variedad en la comunidad. Por ejemplo, en los versículos 6 y 14 del capítulo 11, leemos de hombres fuertes, hombres de gran vigor. En versículos 12 y 16 habla de los que hacían la obra de la casa, los que eran capataces de la obra exterior de la casa de Dios. En el versículo 7 leemos del hombre que empezaba las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración. En versículos 22 y 23 hablan los cantores. Había también porteros, sirvientes del templo. Y también en el capítulo 12 leemos de los muchos levitas y los principales y líderes del pueblo. Es decir, había muchísimo diferente tipo de gente con diferentes dones y capacidades y trabajos en esta comunidad nueva de Jerusalén. Y como he dicho muchas veces, la comunidad cristiana hoy en día no es diferente. Necesitamos una base firme de gente. Necesitamos los que se comprometen a la obra. Necesitamos a líderes. Necesitamos a los que dirigen la alabanza, los que cantan, los que sirven, los que trabajan en los asuntos temporales de la iglesia, como el edificio, por ejemplo. Necesitamos a todos. Y Dios usa a todo su pueblo con sus diferentes dones y capacidades para cumplir su voluntad en este mundo. Nuestra responsabilidad es entregarnos plenamente a Él y a la obra para que podamos ser usados. Tal vez tu obra es una obra visible, que todos ven. Tal vez es un trabajo que nadie nunca va a saber que haces. Necesitamos a todos en el pueblo de Dios y en la iglesia de Cristo. Y necesitamos la unidad en la diversidad. El hecho de que somos diferentes, con diferentes personalidades, dones, trabajos, no significa que deberíamos ser separados y con conflictos y divisiones. Necesitamos la unidad en la diversidad. Pedir a Dios que nos ayude a no quejarnos cuando la iglesia reconoce a tal persona por su obra, pero no me reconoce a mí.
Con mucho cuidado con eso. Necesitamos entender que todos tienen diferentes dones y nadie es más importante que otra persona. Lo que cantamos apenas antes del mensaje, lo que leemos en la palabra de Dios. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Uno, unidos, aunque somos diferentes. Eso no funciona bien en el mundo. A veces intentan con grupos y en países y no funciona. Pero debería ser la manera en la cual la iglesia de Dios existe. Unidos en la diversidad. Porque no podemos perder aquí tampoco que el énfasis de este pasaje no está en el individuo, sino en la comunidad. Es otra razón por tantos nombres. Para mostrarnos que no podemos como cristianos vivir aislados de los demás y sobrevivir. Es imposible, hermanos. Obviamente no somos salvos porque pertenecemos a cierta iglesia. No somos salvos porque pertenecemos a cierta familia, pero cuando ya somos salvos, es la voluntad de Dios que formemos parte de la comunidad cristiana, que formemos parte de algo más grande que nosotros y nuestras familias, algo en este mundo que refleja la verdad del cuerpo de Cristo. No es correcto para el cristiano vivir de manera aislada, pensando que su relación personal con Dios es todo lo que necesita. Así como vemos ilustrado muy bien este pasaje, un cristiano es llamado a vivir en comunidad. Pero no quiero confundir a nadie aquí tampoco. Estamos increíblemente agradecidos a Dios por las visitas que han venido hoy, por otros que están empezando a venir más consistentemente. Es un gran gozo que ustedes están aquí con nosotros. Y queremos que regresen. Y queremos que aquí esté su hogar con nosotros. Pero por favor entiendan algo muy importante. El mero hecho de asistir a esta iglesia no les va a salvar. No va a ser la obra transformadora de la salvación. Aquí en la iglesia es importante escuchar la palabra. Ustedes por favor vengan para escuchar la palabra, entender la palabra y conocernos a nosotros. Pero es muy importante reconocer que el mero hecho de asistir no hace nada. Solamente leer la Biblia no hace nada. Ustedes tienen que reconocer su necesidad de un Salvador. Que ustedes no pueden salvarse a sí mismos. Nadie puede. No podemos hacer suficientes buenas obras para merecer la salvación. Es imposible. Somos salvos cuando reconocemos nuestra necesidad de Cristo y le pedimos, le rogamos por la salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo vino para morir, para que ustedes no tengan que morir. Dios vino para comprarnos la vida eterna. Ese es individual. Estamos juntos, tenemos una comunidad aquí, pero Dios nos salva individualmente. Cada persona aquí, cada individuo aquí, niño, joven, adulto, visita, sea quien sea. Tú necesitas reconocer tu necesidad de Dios. Y también la solución que Dios ha provisto por ti en Jesucristo. Y después cuando Dios nos salve, vivimos juntos en la iglesia, como comunidad de cristianos. Es lo que necesitamos. Así como el pueblo de Israel hace miles de años, es lo mismo para nosotros hoy en día. Necesitamos vivir como comunidad espiritual, comunidad de cristianos. Somos una familia. ¿Cuántas veces la Biblia usa esta imagen, verdad? Familia, familia de Dios, cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas. Necesitamos pedir a Dios y esforzarnos a ser una comunidad, hermanos. Una comunidad que requiere sacrificio. Una comunidad que actúa bajo la voluntad de Dios y una comunidad de diversidad en unidad. Termino con una aplicación directa y específica. ¿Alguna vez en tu vida has pensado en lo que tú puedes hacer de manera física y temporal para ayudar a tu iglesia local? ¿Para ayudar a la comunidad cristiana a la cual tú perteneces? Por supuesto, hay cosas obvias, asistir, ofrendar, orar, y eso es importantísimo, por supuesto. Pero debido a lo que estudiamos hoy, tal vez podemos pensar en una cosa más práctica.
Por ejemplo, ¿cuántas personas aquí, no tienen que levantar la mano, pero piensen, ¿no? ¿Cuántas personas aquí han considerado la posibilidad de moverse de donde vive para llegar a vivir en esta delegación más cerca de la iglesia, en donde no hay iglesia de sana doctrina, con tanta gente que necesita conocer a Cristo como Salvador? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado en la posibilidad de hacer eso? No digo que es mandamiento que ustedes lo hagan. Estoy preguntando si aún la posibilidad ha entrado a sus mentes. Algunos no pueden. Entendible. Hay cuestiones legales de algunos casos y todo eso, ¿no? El principio aquí que estoy intentando enfatizar es no permitir que nuestra seguridad y comodidad nos obstaculicen para que ni pensemos en arriesgarnos la seguridad y comodidad y sacrificar para el bien la comunidad cristiana. Ustedes me dirán tal vez que tal cosa no sería posible o increíblemente difícil. Pues créanme, eso no era fácil para los judíos aquí tampoco. Pero se sometieron a la voluntad de Dios y el resto del pueblo bendijeron su sacrificio. Un comentarista escribió esto en cuanto a este pasaje. ¿Le ha preguntado usted al Señor dónde quiere Él que usted viva? ¿Alguna persona ha pensado eso en su vida? ¿Se ha colocado en el lugar donde vive con el fin de ser el representante divino y servir a Dios donde quiera que Él lo envíe? ¿Han pensado así, hermanos? No estoy diciendo que cada persona tiene que moverse hasta Contreras. Pero ¿han considerado la posibilidad de sacrificar su comunidad y su seguridad como familia para servir de manera más práctica la comunidad cristiana a la cual perteneces? Esa idea de la mudanza no es la única aplicación, por supuesto. Creo que es la aplicación más obvia del texto. Pero tal vez algunos de ustedes necesitan tomar otro tipo de paso de fe en sus familias. Tal vez otros de ustedes tienen que sacrificar la comunidad y sus familias de otra manera. Oren, hermanos. Oren. Para que Dios les muestre claramente por su palabra lo que Él quiere que ustedes hagan. Y como aplicación final, lo que más necesitamos es ser una comunidad en verdad cristiana. Hay muchas comunidades. Los barrios, las delegaciones, hay otros grupos de personas que se reúnen. Necesitamos ser una comunidad diferente. Diferente que el mundo, santa y apartada, así como es la ciudad de Jerusalén. Leemos en versículos 1 y 18 del capítulo 11 que Jerusalén fue llamada la ciudad santa. ¿Por qué santa? Era apartada para Dios. Así es la iglesia de Cristo hoy en día. Es también santa y apartada. Es un gran privilegio vivir como parte de la comunidad santa. Pero también es una gran responsabilidad. Porque si pertenecemos, si somos parte de la comunidad cristiana, tenemos la responsabilidad de vivir una vida santa. No vivir en pecado. Aceptar la reprensión de otros cristianos. Arrepentirnos en verdad y mostrar frutos dignos de arrepentimiento. También es un gran gozo poder conocer a otros cristianos y vivir con ellos y sufrir con ellos y compartir con ellos. Es lo que queremos aquí. No piensen, por supuesto, que el asistir a esta iglesia como cristiano les hace más santos. Tenemos que crecer en la gracia, como estamos estudiando en nuestros segundos cultos. Es algo progresivo. Pero sí necesitamos aprender de este pasaje y de otras partes de la Biblia cómo vivir como una comunidad de cristianos, santa, apartada en nuestro mundo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y Dios nos fortalezca mientras trabajamos y seguimos esta parte de su voluntad. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias que nos has mostrado otra vez hoy que cada parte de tu palabra es inspirada y útil.
Cada pasaje, cada parte de tu palabra es para nosotros. Damos gracias por el ejemplo de tu pueblo hace miles de años. Y damos gracias por los principios que hemos aprendido de este pasaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer que en verdad somos una comunidad cristiana, somos un cuerpo, somos una familia. Lo que queremos pedirte, Señor, después de escuchar este mensaje, es que nos ayudes a hacerlo aún más, a sacrificar por la comunidad, a someternos a tu voluntad en la comunidad. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Ayúdanos a trabajar cada persona con sus propios dones y tener la diversidad en la unidad en nuestra iglesia local. Damos gracias por cada persona que forma parte de esta iglesia, cada persona que está empezando a formar parte de esta iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des fuerzas, nos des las ganas, nos des el deseo, Señor, para seguir así, que nos unas más y más con los lazos de amor, reconociendo que hemos sido salvos por la misma sangre de Cristo, que somos una familia que vamos a vivir juntos para siempre. Gracias, Señor. Gracias por el gozo de la comunidad cristiana y ayúdanos a vivir más como ella en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.